Bueno, quiero invitarte ya a que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Aquí en el templo también lo tenemos en la pantalla, para que los hermanos puedan leer. También lo pueden hacer a través de la Biblia, de las diferentes maneras y formas que tenemos para leer la palabra de Dios, pero es importante. Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16. Y voy a estar hablando de la vida de un hombre que se llamó Acaz. Fue un rey. Y creo que todos nosotros vamos a poder extraer de la vida de Acaz, este rey que gobernó en el reino de Judá. Podemos extraer muchos principios espirituales para nuestra vida en la actualidad. Eso es lo lindo que tiene la Biblia. La Biblia es un libro que no caduca porque está lleno de valores y de principios espirituales, morales, que bien se pueden extraer y traer a la actualidad para nuestras vidas en el aspecto personal. Entonces, todo lo que las experiencias que han tenido hombres y mujeres a lo largo de la historia son enseñanzas para nosotros, para imitar aquello que es bueno y para no volver a repetir aquellas cosas que no son de bendición para nuestras vidas. Y la particularidad que tiene la Biblia, que es una de las muestras que la palabra de Dios realmente es veraz, es justamente eso, que la Biblia no omite los errores humanos. Muchas veces lo he compartido aquí en la iglesia. Cuando uno lee la palabra de Dios, ve un montón de aspectos de errores humanos que la misma Biblia no los omite porque son narraciones históricas que acontecieron en algún momento de la historia de la humanidad, y no se omite el error humano, no se omite los pecados del ser humano, a diferencia de lo que muchas personas pueden llegar a pensar de que la Biblia es un libro solamente de personas que se portan bien y hacen todo bien. No, nada más lejos de la realidad. La Biblia justamente marca el error humano, muchas cosas buenas por supuesto también, pero también marca el error humano, no lo omite, no lo esconde. Entonces es una muestra clara de que la palabra de Dios es veraz. Y hoy nos vamos a mirar en la experiencia de este rey que se llamó Acaz. Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a tener una vida cristiana dinámica. ¿A qué me refiero cuando hablo de dinámico? Me refiero a que nuestro crecimiento espiritual tiene que ser permanente. Una vez alguien ilustró la vida del cristiano como una escalera mecánica, como una escalera mecánica, que uno va contra la corriente, la escalera va bajando y uno va contra la corriente y trata de subir esa escalera. Y tiene que hacer un esfuerzo para que la escalera no te lleve hacia abajo. Si vos te quedás quieto, te termina arrastrando. Y eso es lo que puede llegar a acontecer en la vida de todo cristiano cuando nos detenemos, cuando bajamos la guardia, terminamos sucumbiendo a aquellos errores, a aquellos pecados que pueden destruir nuestra vida. La religiosidad es uno de los problemas grandes que hoy el cristianismo está atravesando. Por eso el llamado de alerta, por eso se llama así el mensaje del día de hoy, alerta, porque estamos viviendo tiempos difíciles los cristianos y necesitamos estar más alertas que nunca. Necesitamos mantener un avivamiento en nuestra vida espiritual. Y por eso no nos tiene que pasar justamente lo que le pasó a este hombre, al rey Acaz. Vamos a buscar entonces Segunda de Reyes, capítulo 16,
versículo 1 y 2. Allí vamos a ver la primer experiencia que tuvo este rey. Dice la palabra en 2 Reyes 16, 1, 2. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Dice, cuando comenzó a reinar Acaz, ¿cuántos años tenía? Solamente 20 años. Qué responsabilidad para un joven. 20 años tenía nada más Acaz. Y se puso sobre los hombros un reinado, nada más y nada menos que una sustitución de uno de los reinados más importantes de la historia del pueblo de Israel, que fue el reinado de David. Si bien no fue inmediatamente al de David, sí se seguía una línea, un linaje de hombres que tenían que ser de una tribu en particular, la tribu de Judá, para poder llegar a ser rey. Y Acaz se convirtió en rey teniendo solamente 20 años de edad. Y dice que reinó en Jerusalén 16 años. 16 años, o sea, hasta los 36. Pero acá viene la parte triste de la historia, después del punto y la coma, que dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Lamentablemente Acaz no se miró en el espejo del rey más importante que tuvo el pueblo de Israel, que fue el rey David. Él no se miró en el espejo de este varón, sino que dice aquí, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Y vemos que con respecto a esta experiencia, el estancamiento espiritual comienza cuando tú y yo tomamos principios del mundo en nuestra vida espiritual, que fue lo que hizo Acaz y lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué Acaz no hizo lo recto ante los ojos del Señor y no siguió el ejemplo de David? Porque él hizo esto, comenzó a tomar principios del mundo. Cuando hablo del mundo, siempre vale aclarar que nos estamos refiriendo al sistema del mundo. Nunca cuando hablamos del mundo nos estamos refiriendo a la naturaleza, ¿verdad? A todo lo creado por Dios, porque la Biblia dice que todo lo que fue creado por Dios es bueno. Y el cristiano, el ser humano, pero el cristiano de manera especial, particular, puede disfrutar de las cosas del mundo siempre y cuando no vayan contrarias a la voluntad de Dios. Pero en este caso, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema. Hay un sistema en este mundo que nos va a querer siempre sacar de los principios de Dios, los principios de la palabra, para llevarnos a esos antivalores en la vida del cristiano y que eso se nos pegue a nuestras costumbres cotidianas y nos terminemos apartando del amor de Dios, o nos terminemos, como dice aquí, estancando espiritualmente. Hay un bombardeo continuo en contra de los hijos del Señor. El sistema del mundo, los antivalores de la palabra de Dios, de manera permanente nos están bombardeando como si fuesen tanques, ¿verdad?, de guerra, que nos bombardean y nos bombardean a la mente, al corazón, a las palabras, de manera continua. Porque el sistema de este mundo está gobernado por el mismo Satanás. La Biblia dice que él es el príncipe del sistema de este mundo. Y Primera de Juan 2:15 nos enseña algo bien interesante.
Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, escuche bien, querido, querida hermana, esto es tremendo, ¿no? El amor del Padre no está en él. Vuelvo a repetir exactamente lo mismo cuando hablo del mundo, ¿no? Cuando aquí el apóstol Juan está diciendo no améis al mundo, no está hablando de la naturaleza, del planeta Tierra, sino que está hablando de un sistema, de una manera de pensar que va siempre en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que va en contra, que se enfrenta a la voluntad de Dios, eso es el sistema del mundo. Y aquí de manera bien clara el apóstol Juan nos está diciendo, no amen a este sistema, no amen a este sistema, no se amolden, como también el apóstol Pablo le va a decir a los corintios o los romanos. No os conforméis a este mundo, a este siglo se traduce. No vivan conforme al sistema del mundo, está diciendo. Sino transfórmense por medio de la renovación de la mente, del entendimiento, para que comprueben, le dice el Espíritu Santo a la iglesia, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí está diciendo, no amen al mundo ni las cosas que están en ese sistema. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque se va a manifestar de manera bien clara que si alguno ama a este sistema, si alguno simpatiza por este sistema, es porque en realidad el amor de Dios, el amor del Padre, no está en ese creyente, en ese hermano o en esa hermana. Jesús en una oportunidad dijo algo muy interesante. Él dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amarán al uno y odiarán al otro. Valorarán a uno, menospreciarán a otro. Entonces la vida del Hijo de Dios, del cristiano, tiene que ser radical en ese aspecto. Y muchas veces uno de los grandes males que hay en el cristianismo es la preocupación por el qué dirán. Y al preocuparnos demasiado por el qué dirán, terminamos adoptando principios de vida de personas que no conocen a Dios, los mismos principios de vida de personas que no conocen el amor de Dios. Y el problema radica cuando oímos más aspectos y consejos seculares que lo que realmente dice la palabra de Dios, que en definitiva es la autoridad máxima del cristiano. Hay muchas cosas que son buenas y que uno las puede absorber del mundo secular y que nos pueden ayudar y que pueden ser, digamos, como un acompañamiento a todo lo que nosotros sabemos como hijos de Dios o los principios espirituales. Pero todo lo que podamos llegar a adoptar de esas enseñanzas seculares tiene que estar siempre bajo la luz de la poderosa palabra de Dios. Si no está bajo la luz de la palabra de Dios, no se juzga bajo la luz de la palabra de Dios, vamos a terminar adoptando principios que están lejos de la voluntad de nuestro Dios, de la voluntad de nuestro Padre. Y este fue el problema que tuvo Acaz. Se amoldó al sistema del mundo, no siguió el ejemplo de su padre David, sino que dice que
dice la palabra de Dios que hizo lo malo, o sea, no hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Nos estancamos cuando asumimos las prácticas de quienes nos rodean. Eso es uno de los grandes males también que está viviendo la humanidad y la iglesia cristiana en este último tiempo. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que estar alerta. Por eso el mensaje del día de hoy se llama así, simplemente una palabra, pero es una palabra que engloba muchas cosas. Alerta, alerta. En el capítulo 16 de Segunda de Reyes, versos 3 y 4, observe lo que hizo Acaz. Dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo dice que también sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Fíjese cómo Acaz poco a poco se fue desviando del propósito de Dios. Dios tenía un plan, estoy seguro que Dios tenía un plan con Acaz. Y ese plan era un plan de bien, de bendición. Si él era obediente, Dios lo iba a honrar, Dios lo iba a levantar, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a prosperar. El respaldo de Dios estaría sobre este rey. Pero así como Dios tenía un plan con Acaz, el diablo también tenía un plan con él. Y eso acontece en la vida de todo creyente. Dios tiene un plan con tu vida, pero el diablo también tiene uno. ¿Sabes lo que me pasa a mí a veces, hermano? Que yo me pongo a pensar, te dirá, el pastor está medio loco, está medio loco, sí, pero yo me pongo a pensar qué hubiese sido el camino que yo hubiese recorrido si no hubiese conocido al Señor. Yo no sé si usted se ha puesto a imaginarse eso. Yo conocí a Cristo a los 21 años de edad. Y a partir de los 21 años de edad, yo tenía dos caminos. Dos caminos. Cuando me convierto, tomo un camino y transito por él. Y gracias a Dios, bueno, puedo contar muchísimas bendiciones de ese camino que comencé a transitar en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora yo me pongo a pensar, muchas veces pienso, ¿en qué hubiese pasado si yo no hubiese aceptado a Jesús? Si yo hubiese tomado la decisión de vivir o de caminar transitar por el mismo camino con el cual iba andando. Yo iba por un camino y cuando me convierto voy por otro. Me pongo a pensar y digo, si no hubiese cambiado de rumbo, si hubiese continuado por este rumbo. Y cuando pienso en todo eso, digo, Señor, qué terrible hubiese sido mi vida. Porque no solamente está el aspecto de mi salvación, que es obviamente lo más importante de todo, la salvación de todos nosotros, cuando decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, sino todas las cosas malas que hubiéramos hecho, todas las cosas malas que yo hubiera hecho sin el Señor Jesucristo. Por eso no sé si es Santiago que dice que cuando uno trae un alma a Cristo, dice no solamente salva un alma, sino que cubre multitud de pecados. Todos los grandes errores y pecados que hubiese cometido, malos, terribles, daños a muchas personas, fueron completamente erradicados. El diablo tenía un plan con mi vida,
Pero ese plan del diablo se frustró. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con mi vida y yo acepté ese plan. Y cada uno de los que estamos acá decidimos a quién queremos pertenecer. Lamentablemente, en el caso de Acaz, dice que él anduvo en el camino de los reyes de Israel. Les voy a contar un poquito de historia para que tengamos una idea de por qué dice aquí en el camino de los reyes de Israel. Todos sabemos que la nación de Israel comenzó con 12 tribus. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos salieron las 12 tribus de los hijos de Israel. Cada tribu tenía un nombre particular. Los nombres justamente de los hijos de Jacob. Fue pasando el tiempo y en el reinado tanto de Saúl, que reinó 40 años, como en el reinado de David, que reinó 40 años, como en el reinado de Salomón, que reinó 40 años, el reino siempre estuvo unido. Era una etapa donde el reino estaba unido, o sea, las 12 tribus estaban todas juntas. Pero aconteció algo, luego de que un rey comenzó a gobernar, hubo una división, cosa rara que sucedan divisiones bajo el cielo, donde viven los hijos de los hombres, ¿no? Divisiones siempre hay. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, se dividieron 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro. Las 10 tribus se llamó justamente Israel. Y las otras 2 tribus que la componían, Judá y Benjamín, se llamó el reino de Judá. Particularidad de lo que pasó con estos dos reinos: los reyes de Israel, la gran mayoría de los reyes de Israel, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Todos los reyes. Porque se mezclaban con otras naciones, adoptaban las costumbres de otras naciones, entonces se corrompió de tal manera ese reino que todos los reyes, la gran mayoría, no sé si 1 o 2, hicieron más o menos lo bueno ante los ojos del Señor, porque no dejaban la maldad del todo. Eran los reyes de Israel. En el reino de Judá sucedía todo lo contrario. La mayoría de los reyes hacían lo bueno ante los ojos del Señor, a no ser uno de ellos, Acaz, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Que fueron poquitos. Uno fue Acaz. Por eso dice aquí que antes él anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea, siendo rey de Judá y teniendo el ejemplo de todos los reyes anteriores que habían hecho lo bueno ante los ojos del Señor, él siguió el camino de los otros reyes. Dice, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Mire hasta dónde llega el pecado de un hombre cuando se aleja de Dios, hermano. El hombre cuando se aleja de Dios está completamente enajenado por el enemigo. Está a merced de la maldad, del pecado. Pasar al hijo por fuego era una práctica completamente pagana, donde tomaban a los hijos pequeños, lo colocaban frente a un altar, a un dios que se llamaba Moloch. Era un dios con cara de buey que tenía las 2 manos hacia adelante, así era la imagen. Y en esas 2 manos, que eran manos grandes obviamente, 2 manos hacia adelante, había una hoguera llena de fuego. Entonces la persona se paraba frente a ese dios, el dios Moloch, y el dios Moloch estaba con las 2 manos hacia adelante. Y las personas hacían la ofrenda y lanzaban a su hijo vivo al dios Moloch. Él tomó la costumbre
del mundo, del sistema, y lo adoptó para Él. Hizo pasar a su Hijo por el fuego, según las prácticas abominables. Mire cómo lo describe el Señor, esas prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Por eso Dios le dijo a Israel que no se uniera a esas naciones porque estaban totalmente corrompidas. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Idolatría pura. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy es alerta. Alerta. Nos estancamos cuando deliberadamente transgredimos los principios y los preceptos de Dios. ¿Y qué termina sucediendo? Algo que dijo Jesús que me resultó realmente interesante, lo estuve estudiando en el día de hoy, analizándolo, que está en Mateo 7:6. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué tremenda esta palabra, que uno podrá decir: ay, pastor, qué rudo que es usted. Esto lo dijo Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres. Lo dijo la persona más hermosa, más preciosa, más humilde de la historia de la humanidad. Aquella que se sacrificó por nosotros, por vos, dio la vida por vos y por mí. La persona más preciosa y más maravillosa que ha pisado este planeta, como dice el cántico. Él dijo esto. Ahora analicemos cuando Jesús habla esto. No está diciendo de que los cristianos no nos relacionemos con las personas que no tienen a Cristo. Nada más alejado de la realidad. Es una mala interpretación de lo que está diciendo Mateo capítulo 7, versículo 6. Porque el mismo Jesucristo se acercó a las prostitutas. El mismo Jesucristo se acercó a los leprosos. A las prostitutas las perdonó, a los leprosos los sanó. A los enfermos los curó, fuese quien fuese. A Él no le importaba acercarse a las almas necesitadas porque el amor de Jesucristo prevalecía sobre absolutamente todas las cosas. Pero a pesar de que Jesucristo andaba con prostitutas, con leprosos, con personas malvivientes, Él no se convertía a ellos, sino que ellos se convertían a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Y esa es la postura que necesita tomar el cristiano. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos, hermanos, la sal de la tierra. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos que alumbrar a las personas para que ellas puedan ver la luz en nosotros. El mundo está lleno de pecados y de hombres y de mujeres que siguen un estilo de vida. La gente está harta de esos estilos de vida, cansada de ver esos estilos de vida. Por eso mucha gente incrédula, cuando ve a un cristiano que realmente vive su cristianismo de verdad, aunque no nos lo digan de manera directa, son impactados. Se impactan, se maravillan de que por qué esta persona es distinta, por qué este hombre actúa de manera diferente, por qué habla diferente, por qué piensa diferente, por qué reacciona diferente. Y ellos son impactados con esa forma de vivir. Cuando Jesús dice que no le debemos dar lo santo a los perros, acá quiero hacer otra salvedad. Cuando se habla de perros,
en la Biblia se habla de perros callejeros, perros salvajes. Porque están los perrillos, que son los perros domésticos. Y en la Biblia el perro salvaje es considerado un animal impuro. Por eso menciona la palabra perro. Y habla también de los cerdos. Porque el cerdo también, de forma ritual, es un animal impuro en la palabra de Dios. Cuando usted recorre Levítico, principalmente el libro de Levítico, ahí habla de los diferentes animales limpios e impuros. Y dentro de los animales impuros está también el cerdo. Está diciendo, no deis lo santo a los perros. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo de que cuando nosotros, las bendiciones que Dios nos dio, la santidad que Dios nos dio a nosotros, ese regalo precioso que Él depositó sobre nuestras vidas, que es la poderosa presencia y gloriosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso tan hermoso que tenemos, que Dios nos ha regalado, ese depósito tan hermoso que Dios nos ha dado, no lo debemos ensuciar. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Eso es lo que hizo Acaz. Dios le dio un regalo maravilloso. Dice, no le deis las perlas a los cerdos. Imagínate, una perla es algo lindo, agradable, precioso. Hablé hace un tiempo atrás sobre las perlas, que nosotros somos las perlas preciosas del Señor. Aleluya. Y Dios nos está diciendo, no deis las perlas a los cerdos. Lo hermoso que tú y yo tenemos y que Dios nos ha dado, no lo debemos mezclar y ensuciar con las cosas del sistema de este mundo, con lo que el sistema de este mundo nos ofrece. ¿Qué quiere decir Jesús cuando está hablando esto? No quiere decir que nosotros no nos juntemos con las personas. ¿Sí? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Se ve que tenía poquito. No quiere decir que nosotros no nos juntemos con las personas, no hablemos con las personas. Claro que tenemos que relacionarnos. Yo soy una de las personas que más me doy con personas no cristianas. En mi trabajo, por ejemplo, de manera permanente, estoy relacionándome con gente de manera continua, de manera permanente. No es que soy de esos pastores que está encerrado en un monasterio y que no se da con nadie y que no se junta con nadie. No. Lo que está queriendo decir aquí es que nosotros no debemos adoptar la práctica de las personas que no conocen al Señor. Por ejemplo, si yo tengo amigos que dicen de manera permanente malas palabras, están insultando, hablando mal de manera permanente, ¿yo tengo que hacer exactamente lo mismo? No, yo tengo que enseñarle a esa persona que hay un vocabulario diferente, que uno puede vivir con un vocabulario diferente y que puede realmente hablar en el lenguaje de Dios, hablar en el lenguaje del Señor. ¿Sí? ¿Está? ¿No? Entonces por eso Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Gracias. No sea que, dice, las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, nos hagan mucho, pero mucho daño. Por eso, Iglesia del Señor, alerta, alerta. No nos estanquemos por estas cosas. No te estanques por estas cosas. Yo me digo a mí mismo, no te estanques, Freddy, por estas cosas. No permitas que el sistema de este mundo ensucie el depósito, aleluya, que Dios puso dentro de tu corazón. Nos estancamos cuando profanamos lo que hemos consagrado a Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, los que me están mirando, le hemos hecho promesas al Señor? Le dijimos, Señor, te prometo que voy a hacer esto.
te prometo que voy a hacer aquello, te prometo que no voy a dejarme contaminar por las seducciones del sistema, de este mundo. Hoy tenemos las redes sociales y las redes sociales son un arma de doble filo. Hoy tenemos el celular, que el celular es un arma de doble filo. Yo puedo entrar a una página en el celular y ver lo que yo quiera, lo que yo decida ver. Cosas buenas, pero cosas que realmente ensucian mi alma, ensucian mi corazón. Y cuando hago eso, lo que estoy haciendo es echando las perlas a los cerdos. Y lo que termina ocurriendo es el estancamiento espiritual. Dios le había advertido a Moisés algo interesante, está en Éxodo 23, 31, que dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo, le dijo Dios a Moisés, hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. ¿Por qué le dio esta orden Dios a Moisés? Bueno, mire lo que dice el versículo 32. No harás alianza con ellos. ¿Por qué? Dice que con sus dioses. Claro, ellos tenían otros dioses. Dios, el verdadero Dios, el Todopoderoso, se había revelado a Moisés allí en el monte Sinaí, a todo el pueblo. Oh, Jehová de los ejércitos, el Rey de gloria. Las demás naciones adoraban otros dioses falsos. Dice el 33, en tu tierra no habitarán, le decía Dios a Moisés, no sea que te hagan pecar. Mire por qué es el consejo que Dios le da. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Cuando nosotros traemos esa palabra a nuestro presente, hermano, tiene mucho sentido, porque nos está diciendo de alguna manera que en el siglo XXI hay dioses. No son los mismos que en el tiempo de Moisés, pero hay dioses que están buscando llamar nuestra atención. ¿Para qué? Para que nosotros desviemos la mirada de aquel que es el verdadero Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Y dice, no sea que te hagan pecar contra mí, dice, sirviendo a esos dioses, porque te será tropiezo. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos que tener ese cuidado de saber relacionarnos con las personas, pero hay un consejo muy importante que Dios nos dice a nosotros. No lo recuerdo ahora dónde se encuentra, pero dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, eso tiene que ser una consigna en la vida de todo creyente. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En el capítulo 16, verso 7 de Segunda de Reyes, vemos otra actitud que toma Acaz. Dice, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Mire, él se relacionó de forma especial con este rey que era de Asiria. Diciendo, mire lo que le dice Acaz. Este hombre cayó tan bajo, comenzó a adorar dioses falsos, a tener las mismas prácticas que las naciones que no adoraban a Dios. Termina siendo una alianza, no una alianza externa, una alianza espiritual con un rey, con este Tiglat-Pileser, era rey de Asiria. Hay muchos Tiglat-Pileser en la actualidad también.
que el diablo desea que tú hagas alianza y que no sea una alianza externa, sino que sea una alianza espiritual. Y mire lo que le dice Acaz a este rey. Le dice, yo soy tu siervo y tu hijo. Tremendo, hermano. Mire lo que llega a decir Acaz a este rey de Asiria. Yo soy tu siervo y tu hijo. Había hecho una alianza almática, espiritual con este hombre. Y fue la perdición. Fue la perdición en su vida espiritual. Qué importante que nosotros estemos firmes en Cristo, hermano. Qué importante que nosotros estemos bien parados sobre la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sí tenemos que decirle, yo soy tu siervo y yo soy tu hijo. Al Todopoderoso le tenemos que decir, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. No importa lo que viva, no importa lo que me pase, no importa la situación que atraviese en mi vida. Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Y acá terminó, cayó tan bajo que terminó diciéndosela a un rey pagano estas palabras. Y le dice, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Pidió ayuda a quien no tenía que pedir ayuda. Dios libre al cristianismo de este tiempo, hermano, de pedir ayuda a quien no tenemos que pedirle ayuda. A mí se me figuran un montón de Tiglat-Pileser en el siglo XXI. De personas que van a pedir ayuda a ese rey. El cristiano tiene que estar seguro, parado sobre la roca, firme. Nuestro escudo, aleluya, nuestra ayuda, nuestro galardón es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él tenemos que pedirle ayuda. Él es nuestra ayuda. Hay que examinar, hermano, con qué personas hacemos acuerdos y en qué momento dejamos de depender de Dios para hacer acuerdos con otros. Nos estancamos cuando lo que es santo se lo entregamos al sistema del mundo. Y esto puede ser proyectos, negocios, ministerio incluso. Siempre me hago el análisis de manera personal. Mi ministerio. ¿A quién se lo estoy entregando? Mi ministerio, ¿a quién se lo estoy entregando? Miren lo que dice en el capítulo 16, verso 8 de Segunda de Reyes. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, dice que le envió al rey de Asiria un presente. Ay, Dios mío. Las cosas sagradas de Dios, la plata, el oro que estaba en la casa de Jehová, todas aquellas cosas que habían sido consagradas a Dios, el rey Acaz tomó esas cosas de valor. Escucha, hermano, porque esto realmente es muy importante. Tomó esas cosas de valor, esas cosas sagradas, y le dio un presente al rey de Asiria. Imagínese Dios cómo estaría, que todo eso había sido consagrado. Quiero decirte una cosa, querido hermano, querida hermana. Desde el momento que vos recibiste a Jesús en tu corazón, tú fuiste consagrado, consagrada a Dios. Tú eres una pieza muy importante en el reino de Dios. Yo soy una pieza muy importante en el reino de Dios. Soy alguien de muchísimo valor, alguien que fue consagrado para Dios, para sus propósitos. Así como este oro y esta plata que estaba en la casa de Jehová,
Era algo consagrado para Dios que se tenía que usar solamente para el servicio a Dios, para la adoración a Dios. Y así como el oro y la plata tenían que ser usados para la gloria y honra del Señor, tu vida, mi vida, han sido consagradas a Dios. Dios te escogió, te eligió para que tú seas un instrumento poderoso en sus manos. Dice que este rey desgraciado agarró esas cosas sagradas de Dios y se la entregó al enemigo. No le entregues al enemigo el tesoro que Dios puso.